Bueno, un nuevo encuentro para esta sección que he llamado ¿Cuán profundo es el océano? Esta vez con Gonzalo López, gran amigo psicoanalista, con el que hemos compartido la concurrencia, el trabajo en el Hospital Borda. Así que veremos qué tema nos trae para poder charlar. El que trabaja también en la universidad, en la UBA, a ver por dónde van sus puntos de interés y qué es lo que ahora en este momento lo estaría problematizando. Espero que les guste. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás, negro? ¿Cómo estás, Gonza? Bien, vos, Nicoletes, ¿tanto tiempo? Va, tanto tiempo no, pero hace un tiempo. Hace un tiempo. Bueno, que quizás nos tendremos que ver con más frecuencia para no poder decir tanto tiempo. Sí, che, Nico, lo que no sé mucho es que tenga interesante yo para decir sin haber preparado nada. Ese es mi problema que me hace pensar. Porque yo creo que tengo cosas interesantes para decir cuando lo preparo, cuando lo pienso antes, ¿viste? Sin haberlo pensado me resulta muy difícil. Bueno, entonces empezamos. Mira, esta No, vez sea boludo, ¿cómo que empezamos? Ya decime una empezamos. palabra que me calme, chabón, primero. ¿Cómo vas a decir Para así? la palabra que te calme la vamos a encontrar a lo largo del recorrido, porque acabas de decir algunas cosas. Vos sabés que esto es para el canal de YouTube, me la pasaría leyendo, y Sí. que esta sección es ¿Cuán profundo es el océano? Charlas como buceando en lo oscuro. Entonces, Ujú. lo que te viene problematizando, lo que venís pensando. Yo entiendo, por eso lo podemos rescatar, de que vos sos un tipo investigador, vos sos una persona que cuando ese pensamiento ocurre, no es un pensamiento que se disemine así como así. Vos vas a buscar, te pones a investigar, te pones a estudiar y Sí, demás. ok, sí. Entonces ese pensamiento siempre tiene como un recorrido que también cuando se va a expresar tiene un montón de ribetes y demás. Bueno, esto es eso, pero también sin que sea una clase, sin que sea un saber ya constituido, o sea, que te brindes un poco a esta cuestión que puede resultar un poco incómoda de, bueno, estoy pensando en esto, digo esto, trastabillo, no estoy tan seguro de este decir, pero por lo menos esto es algo que me incomoda, estoy pensando, me obsesiona, no sé, lo que sea. Ok, Vos dijiste recién que es difícil sí. A ver, pronunciarse, decir y demás, ¿no? Dar cuenta de un pensamiento así como así. ¿Vos creés que esto es una mm, dificultad tuya o vos creés que esto es algo que en general lo podés encontrar, no sé, entre los psicoanalistas? Vos pertenecés también a la universidad, o sea, no, básicamente creo que es una dificultad mía, claramente. No sé si podría hablar por todos los psicoanalistas. Una dificultad mía en el sentido de que uno, no sé, prepara una clase, arma una idea, piensa algo, trata de, investiga incluso en función de un tema que va a dar, ¿no? Y siempre tengo como la sensación esa, ¿viste? De que conversando así, quizás el tema es lo público, ¿no? Yo entiendo que esto que estamos haciendo ahora acá, es algo que va a ser público. Y público, digo, que lo vean 10 100 1000 las personas que sean, ¿no? Ahí es donde yo me gusta estar como protegido, detrás de los libros, ¿eh? Preparado, digamos, mm, habiendo armado algo, mm. habiendo, habiendo pensado algo. Otra cosa cuando me junto en un café con vos, ¿no? Con un amigo, digo, como vos, ahí ya no me importa, digamos, y bueno, si la patino, la patino, ¿viste? Pero Bueno, acá pero este ámbito, qué hay en lo sí, público? Eso público, cuando vos, vamos a jugar con, con el doble sentido. El público es el público que va al teatro, el público que puede ser los alumnos de una de tus clases, y el público es el público que esto está más indefinido, anda a saber quién, ¿no? Cuando vos te encontrás con la palabra que va a ser escuchada por el público, mm, ¿qué es lo que te acontece? es que para mí lo público es la exposición. Eso es lo público. Eso es lo que yo siento como algo público, exponerme, ¿no? Que yo en la facultad, por ejemplo,
hay como una especie como de escenario donde uno, de alguna u otra manera, ¿viste? Montás tu puesta en escena, digamos, ¿no? Como que ya es un lugar familiar donde uno ya, aparte, bueno, por lo general son programas que uno viene dando hace tiempo, ideas que viene pensando, pero yo entiendo como que lo público es eso, ¿no? La exposición, cuando hay una conferencia, una charla. Me gusta, no te digo que la tengo armada milimétricamente, obsesivamente, porque no las armo así, pero sí la armó de un punto de vista de haber pensado la idea ya unos días antes, de haberle dado una vueltita, de haberla, me da como seguridad, ¿no? En cambio, cuando estoy charlando con un amigo, con vos en un café, ahí siento que estoy en el campo de lo privado, ¿no? Entonces eso me siento más libre, no tan, bueno, ¿se entiende lo que digo, Nico? Yo creo que Creo se que se entiende. entiende y hay dos cosas. Por un lado, yo recuerdo muchas de nuestras charlas, que tanto para vos como para mí, en eso que uno no va armado, porque, bueno, porque tenés la Claro, cuestión de lo privado, ocurren pensamientos, casi como acontecimientos, ocurren pensamientos como que te caen fichas, como que se ven desde distintos lugares y uno después los retoma. A mí me ha pasado con vos, cosas de charlas en lo privado que vos decís, che, esto lo quiero rescatar como para seguirlo pensando o para claro. armar alguna cosa. Entonces, eso por un lado, uno no va tan armado y sin embargo acontece, pasan, ocurren cosas, Ujú. ideas que se manifiestan ahí en el lazo de eso privado y que uno podría como desarrollarla. La sensación de lo público, por más que es de exposición y que merece otro tipo de armado, es un lugar donde vos crees que se producen pensamientos, se generan pensamientos, se toca algo de- de lo que el otro se pueda despertar. Es una buena pregunta. A mí, claramente, de hecho yo cuando escribí mi tesis y todo, vos y Mariano, otro amigo nuestro, Mariano Pujana, fueron dos interlocutores que ayudaron a envalentonarme con mis ideas de alguna forma y que me aportaron muchas ideas de ustedes también, ¿no? Eso es algo importante. Ahora yo me doy cuenta, ¿no? Porque este espacio tuyo me está resultando como una especie de análisis o algo así, ¿no? Porque me siento también en un sentido expuesto, pero expuesto bien, digamos, ¿no? Y efectivamente, digo por eso de envalentonarme, ¿no? ¿Viste? Como que hablé de exposición, hablé de envalentonarme, me estoy como escuchando a mí mismo y estoy Mm. diciendo, a la pucha, claro. Evidentemente hay una cuestión ahí en el campo de lo público que implica una necesidad de envalentonarse, sobre todo. A mí me da esa impresión cuando yo tengo que quiero exponer ideas propias, ¿no? Ahí a veces, muchas veces, bueno, no sé si me pasa a mí solo, pero necesito de esa interlocución, por ejemplo, que tuve con vos y Mariano para autorizarme, digamos, de alguna forma, ¿no? No mandarme solo. Bueno, lo de envalentonarme me quedó por ahí. También en otro punto, vos me decís si en el espacio de lo público pueden aparecer cosas. Yo creo que sí, por supuesto que sí, ¿no? Qué sé yo. En lo público no sé en qué sentido lo decís, pero por ejemplo, en la clase de un profesor de la UBA a mí me ha pasado escuchar clase donde yo iba, anotaba, rescataba y al toque me iba corriendo a, a- a los libros, ¿viste? A investigar. Llegaba a las 11 de la noche de la facultad, por ahí me ponía a leer cosas por lo que había dicho el profesor en la facultad, una conferencia, una charla, un video de YouTube, hoy en día también. Bueno, son todas cosas que tienen que ver con lo público y que sí, me parece que pueden dar lugar a A eso, ¿no? pensamientos. Sí, 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 sí. Y ahora que hablas del pensamiento, bueno, no sé si te contesté, Nico, primero, empezamos por ahí. No hay respuestas en esto. Hay como un Ok, libre fluir. ok. No, me quedé pensando justamente en el pensamiento, ¿no? ¿Y qué entendemos por pensamiento? Porque eso es algo que me viene ocupando hace bastante tiempo, en el sentido de que el pensamiento, a mí me da la impresión que nunca puede surgir en el campo de lo que fascina, ¿no? De lo que tiene que ver con algo que, bueno, no sé, me viene Heidegger a la cabeza, ¿no? Me viene Heidegger a la cabeza cuando dice al final del texto de Logos que el pensamiento no tiene brillo, ¿no? Eso me parece súper interesante porque lo que tiene brillo, lo que fascina, lo que uno dice, ah, mira qué bueno, lo que resulta súper transparente, súper claro,
¿no? Pero yo no sé si el pensamiento tiene que ver con eso, ¿no? Con fascinarse, con coparse con una idea rápidamente, la inmediatez y el pensamiento no se llevan muy bien tampoco, ¿no? El pensamiento necesita de un poco de distancia, de un poco de... Y en ese punto que no tiene brillo me gusta, porque que no tenga brillo quiere decir que el pensamiento está, por ejemplo, en un libro, qué sé yo, de Hegel, de Kant, de Kierkegaard, de Freud, de cualquiera de los grandes pensadores de la historia, de Lacan, donde no hay algo que brilla así en la inmediatez, ¿viste? Donde no es algo que uno se identifica plenamente con eso al mismo momento que lo empieza a leer, sino que por el contrario, ¿no? Te obliga a tener que poner en juego algo del deseo, algo de la búsqueda, del esfuerzo, de esforzarse por entender, por querer. Al pensamiento es algo al que hay que entrarle, que no tiene brillo y sin embargo cambia el mundo, dice ahí Heidegger, ¿no? Que no tiene brillo, pero que cambia el mundo, ¿no? Ahora que decís esto y ahí tiraste los nombres de algunos pensadores, ¿no? Y algunos filósofos, me Sí, pregunto, quizás creo los que que tiré nunca, son los que más bueno, por me eso, por ocupan a eso, mí. nunca nunca te pregunté, te voy a hacer una pregunta íntima, vos contestala como quieras. Pero estamos en ¿Por ámbito qué público, Nico, y me decís, vamos al bar, boludo, no sé si querés. después? Después. Dale, después, dale, dale. En este Ahora Varelita, ahora momento, Varelita. Ahora Varelita. vamos a ver. Este, ¿Por qué crees vos que hiciste todo un desarrollo de Kierkegaard? ¿Por qué crees que Kierkegaard te agarró tanto, vos la agarraste tanto? ¿Qué es lo que vos en el pensamiento, si es que fue el pensamiento, o en el decir, qué es de lo de Kierkegaard que te tomó? Esa pregunta no sé si la puedo contestar así, pero algo, pero vos ya sabés, ya me conocés, ya sabés que algo me tomó. Eso está claro, ¿no? Sí, Que algo me causó, sobre todo. El primer libro de Kierkegaard que yo leí a fondo, así como para darle, fue el concepto de la angustia, ajá, donde, bueno, creo o entiendo que ahí hay una concepción muy cercana al psicoanálisis, para empezar, ¿no? Muy cercana. O sea, prácticamente te diría que pensó cosas antes que Freud y que Lacan que tienen que ver con un pensamiento psicoanalítico, ¿no? La concepción de la angustia que tiene. Ahora no me vienen a la cabeza, hace tanto que no leo ciertas definiciones de ahí del concepto de la angustia, pero entiendo que ese libro ese fue fue como el clave. primer libro, ese fue el primer libro que leíste y el primer Sí, libro pero vos ya venías leyendo psicoanálisis. psicoanálisis, ¿cómo psicoanálisis? Sí, yo ya era Acá, psicoanalista, casi te diría ok. a ver, Kirchner yo sabía que existía, pero cuando me empecé a copar, yo Ok. ya estaba recibido, incluso te diría, ¿eh? Entonces, no, bueno, porque no Sí, sabía. sí, sí, Entonces, sí. es como que vos lo que te encontraste en Kierkegaard es un pensamiento previo al un pensador previo al psicoanálisis, pero es que sin embargo te hacía mucho eco de todo del acopio Me hacía psicoanalítico que mucho tenía. eco. Vos sabés que yo tuve, ahora me voy acordando. Yo estaba en la cátedra de Gabriel Lombardi, ¿viste? Y estábamos investigando en un proyecto Basile, estábamos investigando el tema de la elección en psicoanálisis, ¿no? Mm. ¿No? ¿Qué es elegir, ¿no? Psicoanalíticamente. Viste que Freud siempre dice que el final del análisis tiene que ver con darle al paciente la posibilidad de elegir, digamos, ¿no? Como que uno estaría inhibido en esa función, digamos, cuando está muy neurótico, por decirlo así, ¿no? Y ahí, en el libro de Kierkegaard, lo primero que me copó investigando sobre ese tema es cuando él habla de la posibilidad angustiosa de elegir, ¿no? A mí eso porque, viste, y justo ahora, mira, justo en este momento histórico que estamos con la libertad, los libertarios, los liberales y los libertarios y todo eso, ¿no? Justo en ahora me viene esa idea, justo que en este momento que la libertad está en esos discursos, ¿no? Tan restringida al yo, ¿no? El yo que elige, el que es libre de elegir, yo soy libre de elegir lo que quiero, ¿no? Como una cosa muy Vos lo puesta en ves, función. vos lo ves, perdón, ¿no? Volvemos aquí, Sí. pero vos lo ves como muy acorde a toda esta filosofía que nosotros, no por despreciarla, pero sino porque se maneja en esos márgenes. La filosofía más del coaching, más del tú puedes, más, vos lo ves Ah, en esa línea. totalmente. La concepción de libertad de la que en esta línea del yo, ¿no?
uno es libre de elegir, yo soy libre, yo. Es una, es lo menos libre que hay, ¿no? Libre es el psicótico, es el libre, digamos, ¿no? Libre es el que no tiene, por lo pronto, la obligación. Libre, por ejemplo, por algo a la asociación libre le llamamos asociación libre en otros términos, ¿no? Digo, en el sentido de que libre es el que no tiene la obligación de tener que ser coherente, lógico, racional, de tener que comprenderse con el otro. Ese es libre, digamos, ¿no? Libre no es el que, Interesantísimo eso. claro, libre es el que no tiene la obligación. Cuando uno habla con otro, qué sé yo, bueno, lo que quiere es comprenderse con el otro, entenderse O con el sea, otro. dirías que cuanto más claridad, más libertad en ese sentido, más Claro. imposición de un yo al otro. ¿Cómo es eso? Cuanta más libertad, claro. Más libertad, más claridad, ¿no? Yo pienso así, yo creo así, es más imposición de un yo al otro. Hay como un quiebre en la diferencia, es la imposición de estos son mis principios, estas son mis ideas, llegué a una claridad, no es que fumátela, esto es así. Claro, claro. Y de repente decimos en algún momento que estamos conversando y decimos, por ejemplo, somos librepensadores, ¿no? Estamos investigando sobre algo y de repente decimos, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, sí, sí, la verdad que sí, qué sé yo. Entonces, una vez que estamos de acuerdo, ¿no? Para mí el acuerdo es un problema, por ejemplo, en un grupo de investigación. Es un problema, porque rompe con el pensamiento. Cuando estamos de acuerdo, ¿no? Decimos, bueno, yo investigué esto, yo también, sí, sí, qué bueno. Surge esa cuestión del acuerdo y de la fascinación por haberse entendido, por habernos comprendido, ¿no? Y entonces tenemos toda la sensación de que llegamos a un efecto de verdad o a una verdad, ¿no? Cuando en realidad es el momento donde todos estamos de acuerdo en un grupo de investigación, en un cártel, por ejemplo, es el momento donde el pensamiento se corta, donde ya no hay nada que motorice el pensamiento desde la falta, porque ya entramos el brillo de la comprensión con el otro, ¿no? Entonces, para mí, en el momento donde ya nos comprendemos todos, en ese mismo momento ya no hay nada más que pensar. ¿Se entiende lo que digo? Se Porque abandonó la comprensión, ya no. De hecho, yo lo veo mucho en ámbito psicoanalítico, a veces me molesta un poco, te confieso. En ciertos ámbitos psicoanalíticos, donde uno ve que la prioridad es el estar de acuerdo con el otro, ¿no? Y no el pensamiento. Y no, ¿viste? Bueno, no estoy de acuerdo, no, pero no estoy de acuerdo con eso. No importa estar de acuerdo, estamos pensando, y si estamos pensando, no podemos priorizar el acuerdo, tenemos que priorizar el pensamiento. La falta que motoriza el pensamiento, que motoriza esa sensación bastante abstinente del que piensa algo, ¿viste? A mí me pasó que yo estaba pensando en los temas de la tesis, que por eso necesitaba la autorización tuya y de Mariano cuando charlábamos, me decían, che, qué buena idea, qué buena otra, porque necesitaba ese punto de acuerdo que me permita ponerme a escribir y decir, porque si no la sensación es de abstinencia total. ¿Se entiende lo que digo? sí, De sí. abstinencia en el sentido de que yo tengo esa idea, pero no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces entre analistas, bueno, en muchos ámbitos, no solo entre analistas, digo, pero yo lo veo, se prioriza el estar de acuerdo no con el otro. De hecho, a veces, cuando no se está de acuerdo, uno se enoja con el otro, qué sé yo, y bueno, el acuerdo y el desacuerdo están en el mismo plano, en el plano donde el pensamiento se rompe en ese mismo momento, ¿no? Pero priorizamos el acuerdo por el acuerdo por solo el pensar, creo. El tema cuando vos charlás con Mariana y conmigo, era que por más que buscaras, ¿no? Ese acuerdo o esa autorización, era algo que partía desde la base que nosotros no nos íbamos a poner en el lugar de eso, de poner en debate si estábamos de acuerdo o no, porque vos venías como a traernos estas ideas y era como, te podíamos decir, che, qué idea copada y que a vos te motive para escribirla, pero también era como, qué idea copada, déjamela pensar, que era mucho lo que pasaba en esa reunión, ¿no? Como déjamela pensar, pero ¿y entonces cómo la pensás? Y ahí como un ida y vuelta bueno, pero Tal no cual. dame cuenta, sino contame más de esto. Y ahí está el esfuerzo, porque uno está desde el lugar de, bueno, no estoy entendiendo, no sé qué me estás queriendo transmitir, contame. Espera. Entonces, Sí, exacto, por Kierkegaard, ahí, sí. Kierkegaard lo encontraste en la investigación, en esa cátedra con Lombardi, en todo el asunto de la elección. Ahí es donde te saltó a la cara Kierkegaard. Sí, Y, sí, y después, sí. y sobre todo,
No, me quedé con algo de lo anterior, pero te digo esto primero. Dale. Sobre todo con el tema de qué es elegir para el ser cultural, digamos, ¿no? O para el sujeto, te diría, pero bueno, me interesa también el tema del sujeto inmerso en el campo cultural, ¿no? Porque, ¿qué es elegir en el sentido, a mí me, un ejemplo que pone Kierkegaard en ese libro, ¿no? Que dice, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán, ¿no? Del árbol del bien y el mal no has de comer, Adán estaba en el paraíso, supuestamente, ¿no? No sabía lo que era el bien y el mal, dice Kierkegaard, ¿no? ¿Qué es el bien y el mal? ¿No? Pero sí sabía que podía algo, ¿no? Eso es lo interesante. Sabía que podía algo, que tenía que elegir algo, ¿no? Entonces, en el mismo momento que Dios le dice, dan del árbol del bien y el mal no has de comer, ya no hay posibilidad de no elegir, porque comés, eso es muy kierkegaardiano, ¿no? Comés del árbol, elegís, no comés, elegís también, ¿no? Entonces ahí ya está la cuestión, es como que en algún punto es el punto donde uno podría decir que Dios le cagó la vida a Adán con eso, porque ya lo puso en el campo de tener que elegir sí o sí, y me pareció, en esa época escribí un artículo que era la posibilidad angustiosa de elegir, donde elegir, la posibilidad de elegir se conecta mucho más con la angustia que con el libre albedrío, que con el sentimiento, la sensación copada de que, bueno, soy libre, yo puedo elegir, ¿no? Porque siempre se elige, no se puede no elegir, ¿no? De hecho, bueno, la forma de no elegir o la elección de no elegir es el síntoma, por ejemplo, ¿no? Ahí elegís no elegir, claro, ¿viste? Enfermar de neurosis es cómodo para no tener que elegir, digamos, ¿no? O para no tener que poner en juego algo del deseo, ¿no? Porque elegir implica eso, arriesgar, jugarse, siempre tener que resignar algo para conseguir algo. Bueno, todo eso fue lo que Kierkegaard me hizo con lo de la angustia, que él no dice la posibilidad angustiosa de elegir, yo le puse ese nombre, él dice la posibilidad angustiosa de poder, ¿no? De poder, que es más interesante, porque es como que, viste, lo que se dio cuenta Dios, Adán ahí, es que podía algo, ¿no? Y eso es un punto interesante, ¿no? Que, que poder elegir o poder tiene que ver con algo angustiante, ¿no? Me parece súper interesante ese punto. Y después estábamos hablando de otra cosa recién que no, ahora se me fue la idea. Bueno, se me fue respecto de lo que me preguntaste, de lo que hablábamos antes. Ah, del acuerdo y el desacuerdo. A mí me parece que para poder pensar en grupo, tiene que ser con gente con la que se pueda estar en desacuerdo y no haya ningún problema, ¿no? Tiene que ser con Bueno, gente así. el elemento que no haya ningún problema es crucial. Justamente, claro, porque si no, no le estamos dando prioridad al pensamiento, le estamos dando prioridad al estar de acuerdo, ¿entendés? Hay No, gente no, que y no a se banca todo. que alguien no esté de acuerdo, ¿no? Digamos, pero ni siquiera, yo ni siquiera lo pondría en términos de estar de acuerdo o desacuerdo, porque ya cuando empieza a funcionar eso en una relación, no hay posibilidad de pensar. Digamos, hay como una cierta indiferencia a estar de acuerdo o en desacuerdo cuando uno está Exacto, pensando, ¿no? exacto. Sí, sí, y que no haya problema quiere decir que no que vas a estar pensando y que vas a estar desarrollando el pensamiento, pero no que vas a estar pensando para ver cómo el imaginario puede taponar al otro, ¿no? Como que vas a estar Claro. pensando y vas a estar pensando un poco sin red y después veremos. A ver, yo sé que voy a tirar mi idea y el otro me va a decir lo que piensa, porque también lo respeto en su pensamiento y no va a haber problema, pero sí. Ah, No voy a tal, estar tal. gastando mi pensamiento y lo que me motive a decir es algo que tengo que convencer al otro, lo que sea. ¿Y vos crees que hay alguien, porque hablaste de otros pensadores, alguien que te haya tomado tanto como Kierkegaard en pensamiento? Bueno, a ver, nosotros los psicoanalistas tenemos dos grandes autores que son Freud y Lacan. Eh, Freud me tomó más Freud es una, yo no puedo, creo que no hay un día en mi vida que no lea algo de Freud. Y cada vez que lo leo encima vuelvo desde otro lugar, ¿no? Y Lacan, sin embargo, siempre ha sido más eso ese esfuerzo, ¿no? Que una vez que le entras por ahí, pero siempre me ha costado más que Freud, que al día de hoy te digo que me resulta, bueno, sí, viene Freud, Kierkegaard, Lacan, podríamos decir, sí. Después Kant, Kant también difícil, pero también me ha gustado mucho, Hegel, no sé, bueno. Esos son, por ahí andan los
pensadores más importantes, ¿no? Después, por supuesto, que hay otro, eso sería como decir Messi Maradona, ¿no? Y después tenés un segundo coso de excelentes y tremendos escritores que esos son Messi Maradona, obvio. ¿Qué pasó con Heidegger en esta lista? No, Heidegger también, y no, Heidegger es un tipo que no me, que me, bueno, sí, sé el tiempo, sí, le he dado muchas vueltas a muchos textos de Heidegger. Bueno, di una charla, en la maestría yo daba en la maestría en psicoanálisis de la UBA, yo daba clases sobre el logos de Heidegger, me parece un texto impresionante, increíble, la concepción de la aletheia heideggeriana, todo eso también muy emparentado al psicoanálisis, pero a mí no me brilla tanto como... Igual, claro, yo estaba diciendo que el pensamiento no tiene brillo y ahora digo lo que brilla para mí, es una contradicción eso, ¿no? Es una contradicción Igual no es porque, una contradicción a siempre y ver, ¿por qué cuando, no? ¿Por qué no? porque, A ver, me gusta, porque yo, a ver, porque es una contradicción si nosotros creemos que el pensamiento no tiene brillo y eso dijo todo. No, claro. claro que el pensamiento también tiene brillo. Es como decir, las palabras que se necesitan son las palabras que sean firmes y anodinas. No, también existen las palabras que te hacen mierda y portan sonoridad. No sé, no es una sola cosa el pensamiento. Esto lo descubrimos, lo dijo, lo sabemos desde Heidegger también, ¿no? Como que hay otro pensar, otro pensamiento. No hay uno solo. No hay uno solo. Ujú, El que se ujú, abocó, por ahí el que vos estás como rescatando, es el que no tiene brillo. Pero, por ejemplo, cuando vos lo decías, a mí se me ocurría, y el acontecimiento, ¿no? mm, ¿Es sí. algo, será algo del orden del pensamiento con brillo y del instante? Porque no hay duda que hay algo de la idea que puede ser de un valor cuando se la recorre ¿no? y se la trabaja, pero también hay algo de la idea, para retomar como fuimos charlando, que acontece. No te digo que es el Sí, eureka, ¿no? No es el eureka. Para llegar a la eureka por ahí se tuvo que pensar kilos y kilos de pensamientos, pero el eureka está- existe también. Y el eureka no bueno, es un pensamiento con brillo. yo creo que, ahora que me lo preguntás así, ¿no? Me agarrás medio frío, pero bueno, me parece que es como un instante, vendría a ser algo así como una especie de el eureka. Aparte, el eureka es descubrir algo, ¿no? Ese es el eureka es como descubrir también, ¿no? Y me da esa impresión como que coincido con lo que decís, pero es como llegar al brillo, ¿entendés? No es como que el brillo está en el instantáneo, en el momento, en el ya, sino como que es haber laburado, haber puesto en juego algo y llegar a algo que te causó brillo. Bueno, ahí se acabó el pensamiento. En ese mismo momento se acabó el pensamiento, pero es el momento donde tenés que ponerte a escribir hasta dónde llegaste, digamos, ¿se entiende? Me parece. Porque hay un momento donde algo te tiene que cerrar para, si vos abrís. De hecho, mi director de tesis, que era Gabriel Lombardi, me decía, sí, a mí, mirá, Gonzalo, lo que vos pensás está buenísimo, todo, pero abrís, tenés que cerrar en algún momento para poder escribirlo. Y tenía razón el chabón, ¿eh? Me hablaba, el gesto era así, cuando iba a las reuniones con el que me dirigía mi tesis, era este el gesto, ¿no? Abrir, pero cerrar en algún momento y después volver a abrir en todo caso. Obviamente que después volvés a abrir siempre, estamos abriendo los analistas. Bueno, yo vos te conozco, Nico, y estás en esa misma línea. Vos escribiste un libro y después seguís pensando cosas que escribiste en el libro para, para, para interrogarlas, ¿no? En ese punto yo creo que el brillo es algo ahora, ¿no? Me da la impresión, el acontecimiento, el eureka, como vos lo quieras llamar, es algo a lo que se llega después de mucho esfuerzo y de mucha sensación, yo insisto con esto de abstinencia, ¿no? De un no encuentro con el objeto, ¿viste? De un momento de desencuentro con la satisfacción, con el Bueno, momento la abstinencia, del la- encuentro, ¿no? Como que estás medio, y en un momento, bueno, sí, claro, llegás a un momento donde algo brilla, ahí ya no, el- es un momento no de pensamiento, sino de cierto cierre y de cierta fascinación con lo, mirá, descubrí, qué sé yo, y ahí te pones a escribir, ¿no? Claro. Y después, bueno, abrirás de vuelta. Mm. vos decís que la abstinencia podría ser como uno de los nombres de habitar la incomodidad, de sostener la incomodidad. Puede ser, ¿eh? Eso lo está diciendo vos, pero no, Sí, pero me cierra bastante, ¿no? ¿no? Porque Como, sí,
sí, puede ser, ¿eh? Sí, 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 porque si nos, si nos, si nos cernimos al concepto de abstinencia bien freudiano, es bien freudiano el concepto de abstinencia, que Lacan lo trabajó muy poco, creo que no lo trabajó como concepto, lo nombró varias veces, pero no sé si lo trabajó tanto, ¿no? Me, me- Por supuesto, mucho, sí. me abriste una idea que ahora después te la expreso, pero seguí. Bueno, bueno, dale, dale, no, no te olvides la idea, ¿eh? Anotala o decila ahora, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No, y la concepción de abstinencia freudianamente hablando, ¿no? Yo tengo una forma de ver eso que me parece bastante, bueno, también me ha traído alguna discusión con algún colega, qué sé yo, pero bueno, a mí esas cosas, vos sabés que me divierten, no me angustia, digamos, ¿no? Viste que en en nuestra ámbito, discurso, ¿cómo le llamaría? Convención entre analistas, no sé cómo llamarla, en ese punto son necesarias. Yo no voy a decir que todo el tiempo hay que estar pensando, abriendo, todo es necesario, puntos de acuerdo, de convención, si no, no existiría la comunidad, digamos, ¿no? En ese ámbito, el concepto de abstinencia, que yo estoy nombrando concepto también, alguna vez tuvimos alguna discusión con vos sobre el concepto, ¿te acordás, Nico? Eh, la abstinencia, yo la entiendo, ¿no? En la convención, la abstinencia se relaciona mucho con el analista, ¿no? El analista se abstiene. ¿Sí? Y se cita una frase sobre todo, mil veces citada, la frase de Freud: nos negamos terminantemente a hacer del paciente un reflejo nuestro, a volcarle nuestros ideales, ¿no? Como si eso fuera la abstinencia. No, eso, a mi modo de ver, es una indicación técnica de Freud, ¿no? Freud no podía poner todavía al analista en el banquillo de los acusados, ¿no? Como hace Lacan después, ¿no? Porque Freud tenía que inventar la figura analista, tenía que introducir algo nuevo en el ámbito científico, en el ámbito del pensamiento de la época, ¿no? Hace una indicación técnica, obvio que el analista se abstiene, pero ¿para qué? ¿No? Obvio, después Lacan dice, no, no es obvio, el analista también puede querer satisfacerse en esa relación con el paciente, entonces ahí lo pone en el banquillo de los acusados, ¿no? Pero para Freud era como que sí, el analista es técnicamente obvio, el analista se abstiene, ¿no? Pero ¿para qué? Para provocar una abstinencia del lado del analizante, ¿no? Una abstinencia necesaria. Si el analizante encuentra todo lo que fue a buscar la relación con el analista, pongámosle en términos extremos, ¿no? El consejito, la cuestión de la relación, el que sabe y el que sabe y el que ejerce ese poder, ese saber sobre el otro, el que ejerce un poder sugestivo sobre el otro, ¿no? Si encuentra todo eso que fue a buscar, no va a asociar libremente, no va a haber motor, lo que es necesario, Freud dice una privación sensible, ¿no? La privación sensible, privación de la psicosíntesis, privación de la unidad, algo que esté insatisfecho ahí y que empuje a asociar, ¿no? Es muy difícil que alguien asocie libremente si no hay Pero una todo es, insatisfacción, algo que no encontró, perdón, algo que no llegó a satisfacerse del todo en la relación con el otro, ¿no? Que quedó ahí como las fuerzas pulsionantes que empujan a asociar, dice Freud, ¿no? Esas fuerzas pulsionantes que empujan a asociar son las que no están del todo satisfechas en la relación con el analista. Y ahí está la abstinencia, me parece, ¿no? Del lado del analizante, sí, perdón. no, que digo que todo eso es en función de de una idea freudiana, que me parece que es una idea genial y una idea muy importante y generosa, que es que el saber está del lado de- del paciente. Claro, sí. Entonces, básicamente, eso transforma todas las conversaciones, los diálogos, las búsquedas de los encuentros que puede haber entre un profesional y su enfermo, quien sea paciente. El hecho de que Ah, los dos estén implicados, pero uno lo sepa más que el otro, de que vamos a ir a buscar el saber que lo tenés vos, aunque lo vengas a buscar en mí, lo tenemos que estar ahí, ¿no? sí, Pendientes de eso. Eh, claro. Eso me parece grandioso. La otra cosa que se me había ocurrido, que nunca lo había pensado, que por ahí es una bobera, pero bueno, viste que siempre estamos girando los psicoanalistas en torno a la lectura de Lacan hacia Freud y cómo la lectura de Lacan Sí. renueva, resignifica, relabora cuestiones que uno leyó, Ujú. vio en Freud.
Pero es cierto que en ese retorno a Freud y en esa lectura de Lacan, hay ciertos tópicos, hay ciertos temas que Lacan no se mete. Y está bien que no se meta. Está bien que no se meta. No se tiene que por qué meter en toda la obra freudiana. Pero nosotros sabemos que si no se mete es Mm, porque también hay un señalamiento de algo que o no está de acuerdo, o no le interesa, o no no sé, hay algo ahí. Por ejemplo, la abstinencia que vos estabas diciendo. Sí, después podemos sí, elaborar. Por ejemplo, el psiquismo. No, no, acá no habla mucho del psiquismo. Después, obviamente tenía otros discursos como para fundamentar sus pensamientos, entonces ya no va a hablar de psiquismo, pues ya no va a hablar de adentro y afuera, ya habla tiene otra noción topológica. Pero más allá de las nociones que tenga Lacan, hay temas freudianos, francamente freudianos, que Lacan no ha desarrollado, ¿no? que no ha desarrollado. Ujú. Desarrollado. ¿Y vos por qué crees que eso pasa? Así como detectaste lo de la abstinencia. No sé, lo de la abstinencia me pasó de buscar en el seminario 8 sobre la transferencia, digo, no puede ser que no la abstinencia. Y prácticamente no está en todo el seminario 8 la abstinencia, ¿no? Digo, qué loco, ese seminario sobre la transferencia, y a mi modo de ver, lo que motoriza, bueno, por supuesto que está el tema del ágalma, o sea, tiene cosas súper interesantes que uno podría relacionar con la abstinencia, digamos, claramente, Pero pero no se fue habla a de la abstinencia. pero se fue a la filosofía en ese Exacto, punto. No se fue a exacto, Freud. pero claro, por eso no habla de abstinencia específicamente, ¿no? Eso es lo loco. Uno puede, por supuesto que puede ver la abstinencia. Y me pareció interesante desde ese punto porque, porque no lo encontré ahí, ¿viste? No lo encontraba en el seminario 8 y decía, ¿cómo puede ser, no? Que no la abstinencia en todo el seminario, uno lo puede, ya te digo, lo puede leer igual, pero porque me parece que la abstinencia es justamente lo que motoriza la cura, ¿no? Si uno está satisfecho, no va a trabajar analíticamente, ¿no? Si está satisfecho en la relación con el otro, con el analista, si estás completamente satisfecho, ¿viste? ¿Cómo vas a trabajar analíticamente si no estás privado de algo, si no estás abstinente de algo, ¿no? Entonces, me parece interesante eso, que el motor de la cura es la insatisfacción o la no satisfacción completa, ¿no? Y Bueno, interesante también que Freud dice que la abstinencia toda no es posible. O sea, el paciente viene a buscar la satisfacción en la cura misma en relación con el analista y que dice algo hay que concederle al respecto, ¿no? Que por el borde de su corazón caritativo dispense al paciente de lo que todo ser humano puede esperar del prójimo, esto te la rapeo medio de memoria, ¿no? De lo que todo ser humano puede esperar del prójimo, estaría cometiendo un gran error, dice, ¿no? Porque la lista no es el prójimo, ¿no? Entonces, es interesante ese punto donde algo hay que concederle, dice, ¿no? Bueno, claro, el paciente viene a análisis y un punto de goce tiene que tener para ser, de hecho, se entra la transferencia por ese lugar, estratégicamente la lista entra en lugar de, aprovechando el cliché repetitivo, en el lugar del objeto de amor, y por eso uno podría decir que se entra la transferencia por el obstáculo, ¿no? Con una alumna de posgrado que yo fui el tutor, fue interesante porque conversamos sobre estas ideas y se cebó tanto que le terminó poniendo la tesis y le puso el obstáculo inicial de la transferencia, ¿no? Como que siempre se entra la transferencia por el obstáculo. La relación con el analista, en primer instante, en relación al cliché repetitivo y el analista entrando en la serie de repetitiva del paciente, es un obstáculo para que el paciente asocie, ¿no? En primera instancia. Después habrá que ver cómo pasa de ese objeto de amor a objeto causa, digamos, ¿no? Como, qué hace ahí como. Pero me pareció interesante ese punto del obstáculo inicial, ese punto donde no, donde la abstinencia es no toda, es lo que permite que se instale la transferencia, digamos, ¿no? Donde no todo es abstinencia, donde la abstinencia completa es imposible, digamos, ¿no? bueno, yo sé que a vos no te gustan las generalidades, y un poco como para ir cerrando, Sí, te propongo este ejercicio. Si vos dijeras, no, vos asociaste la abstinencia con la privación, y sí. yo te lo digo en la generalidad, ¿vos de qué crees que el psicoanálisis está privado o no y no está abstinente en esta época? Y yo te digo el psicoanálisis sabiendo que vos no tenés por qué representar el psicoanálisis ni que, y sabés que hay
los psicoanálisis y demás, pero es un ejercicio ficcional, Sí, ¿no? pero, es una pregunta súper amplia esa, difícil, ¿eh? ¿De qué no está? ¿Cómo es la pregunta para que... Ay, se me... De qué no está abstinente, ¿no? Ah, Por más que consideremos que el psicoanálisis ocurre, vos decís, ah. básicamente porque hay la abstinencia, pero ¿de qué no está abstinente y de qué está privado? A mí, a ver, difícil, es una respuesta que, claro, ¿ves? Ahí está el tema de preparar las cosas, ¿no? Si me decís, contestame la mañana, te mando un escrito, te escribo 3, 4 páginas, pero bueno, es en el momento la cosa, ¿no? Eh, a mí me parece que de lo que no está abstinente en esta época, no sé tanto, ¿no? Esta época está más difusa, pero sí, esta época para mí hay algo que pasó claramente mira, yo tengo una cosita anotada acá de una charla que di hace poco que pensé que por ahí iba a ser interesante. Año 2018, ponele, cuando surge toda la cuestión del feminismo y de los logros del feminismo y todo eso que me parece, bueno, que todos estuvimos un poco ahí, ¿no? Tomados por eso, incluso hasta militando un poco eso muchos analistas, ¿no? Que me pareció bárbaro en un punto, en otro punto me dio la impresión, ¿no? Acá tenían, por ejemplo, una definición de lo banal, ¿no? La banalidad tiene que ver con actuar dentro de un sistema de pertenencia, ¿no? Que tiene que ver con convenciones, identidades, imperativos universales, sin espíritu crítico, ¿no? Y eso me parece casi una definición de lo que es la identidad, ¿no? A mí me pareció que en ese momento lo que no había abstinencia era de eso, que el discurso de la identidad, por una cuestión lógica también, ¿eh? No digo que no, ganó mucho terreno entre los analistas, ¿no? Entonces, por ahí olvidamos un poco que el psicoanálisis implica al sujeto, que es un efecto de desidentidad completa, ¿no? Y entonces ahí es donde empezó a tener, y se instaló como una representación religiosa, te diría, entre los analistas, el significante actual, ¿viste? Actual, o sea, no sé, viste que se decía, por ejemplo, eh, eh, título de seminario, la neurosis obsesiva en la actualidad, tal cosa en la actualidad. Todo empezó a ser en la actualidad, parece que de repente a los analistas nos empezó a interesar mucho la actualidad cuando en general nos había chupado un huevo durante muchísimos años, ¿no? Entonces nos empezó a interesar la actualidad, y entonces ahí yo donde me puse a intentar diferenciar un poco eso, ¿no? Porque, porque se empezó a utilizar la actualidad en un sentido más bien como banal, ¿no? Como un uso más bien religioso, un instrumento que se impuso en nuestro uso cotidiano, ¿no? Esto que te decía, los títulos de seminarios, de las conferencias y todo eso, cuando alguien decía, no, lo importante es el sujeto inmerso en el marco cultural, tenemos que empezar el sujeto inmerso en el marco cultural. Y el sujeto no está inmerso en el marco cultural. El sujeto pone en cuestión cualquier marco cultural, porque eso es el sujeto, es poner en cuestión todo lo que se presente como marco, como universal, como cerrado, como lo que hace síntesis, ¿no? Entonces, sí, hay que estar a la altura de la época, ¿no? Eso me parece a la altura de la subjetividad de la época, ¿no? Como dice, pero ¿qué es estar a la altura de la subjetividad de la época? Entender al sujeto como un yo. Por eso a mí, yo con Rita Segato, que me parece una genia total, tenía mis diferencias, pero no porque tuviera mis diferencias con ella en un sentido eh, ideológico, de qué mal lo que pensaba ella o qué más, sino porque ella lo pensaba desde un marco y discursivo y yo lo pensaba de otro, ¿no? Y desde ese lugar, claro, y desde ese lugar, muchos analistas en esa época, digo, ¿no? Tomaron la cuestión de esto, ¿no? El sujeto inmerso en el marco cultural, pero el sujeto se terminaba confundiendo con la identidad, me parece. Porque el sujeto, uno tiene que estar a la subjetividad de la época para saber qué es lo que pone en cuestión eh, el sujeto como sujeto dividido, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pone en cuestión de ese marco cultural que se presenta como cerrado, ¿no? Me parece que esa es la cuestión más Igual, importante, ¿no? yo creo que también lo que pasó, ahora me lo haces pensar, en esa Mm. época de los feminismos, más que quizás que los psicoanalistas nos dimos cuenta, no claramente de una expansión, una proliferación de los feminismos, sino que además de que hubo toda una movida y que los feminismos venían siendo algo de los psicoanalistas, como que se despabilaron en ese sentido, yo creo que lo que pasó es que muchos psicoanalistas tomaron el discurso del feminismo como si fuera un solo discurso.
¿no? Cosa que no tolerarían si al revés, si el feminismo viene y te dice, porque el psicoanálisis está en cosa, uno rápidamente como psicoanalista decís, no, pero pará, eso es kleiniano, o eso es de Freud de tal época, o esto no es lacaniano, ¿no? No hay un psicoanálisis. Pero al revés, no se hizo un mea culpa, como el feminismo, no eran los feminismos. Y el sentido crítico que tiene el feminismo, que en eso es parecido al psicoanálisis o a esto que estabas diciendo del sujeto, Sí, la misma crítica, las luchas, las ideas, las contraposiciones de argumentos entre los feminismos, por ahí es eso lo que el psicoanálisis no participó. Entonces por ahí se lo tomó como un discurso necesariamente más cerrado, pero como si no tuviera crítica. Y los feminismos son una potencial crítica en sí misma a muchos estamentos de la sociedad y entre los feminismos también existe la crítica, el pensamiento crítico. Pero yo creo que lo que pasó en esa época es como que hubo como una especie de chatura psicoanalítica de decir los feminismos, eso, eso. como los feminismos Eh, son esto, y sí, rápidamente querer explicar que el feminismo es esto, y como si no hubiera crítica, como si el pensamiento feminista no viniera con crítica. es que, Y por ahí claro, es desconocimiento absoluto de todos los psicoanalistas de cómo venía el pensamiento, es los que pensamientos feministas. bueno, pero yo creo que ahí es donde se redujo al tema de la identidad, ¿no? Y el sujeto quedó muy reducido al tema de la identidad. A mí me dio esa impresión en ese momento. Y sobre todo el tema de lo actual que te decía antes, ¿no? Porque, ¿qué es lo actual para Freud? Lo actual para Freud es el conflicto, ¿no? Yo justo acá tenía, mira, justo tengo, no es casualidad, porque puede ser que por ahí en algún momento voy a hablar algo de esto, que son cosas que vengo pensando, una frase de Freud, ¿no? Análisis terminable e interminable, ¿no? Si un conflicto pulsional no es actual, dice, no se exterioriza, es imposible influir sobre él mediante el análisis. O sea que lo actual es el conflicto pulsional, digamos, lo que irrumpe dentro de un marco donde hay una ilusión, hay algo que funciona desde un punto de vista discursivo, ¿no? Este, la advertencia de no despertar a los perros dormidos que tan a menudo se opone a nuestros empeños por explorar el mundo psíquico subterráneo es particularmente ociosa respecto de las constelaciones de la vida anímica. En efecto, si las pulsiones crean perturbaciones, eso es prueba de que los perros no están dormidos. Y si en efecto parecen dormir, no está en nuestro poder despertarlos, ¿no? Freud 1937, ¿no? Me da la impresión eso, ¿no? Que ahí hay algo de lo actual que tiene que ver con una irrupción, ¿no? Algo que despierta, donde las pulsiones que estaban adormecidas en la síntesis yoica, en la identidad, ¿no? Hay algo que se despierta, que produce un efecto de desidentidad, diría yo, y ahí tenemos al sujeto, ¿no? Entonces Freud dice, pará, entonces no hay que tratar de levantar el síntoma y volver a adormecer a las pulsiones, sino aprovechar ese motor que se encendió ahí, ¿no? Aprovecharlo para que el paciente asocie para producir realmente un verdadero cambio de posición subjetiva, ¿no? Por eso te digo que lo actual tiene que ver con esa irrupción, que es un acontecimiento, también es un momento ahí de Un irrupción de algo despertar, un que despertar. pone en cuestión y, y sobre todo la angustia, ¿no? La angustia es justamente algo bien actual, ¿no? Bueno, terminemos con esto. Y entonces, el psicoanálisis, los psicoanálisis, ¿de qué crees que Sí. no se están privando? ¿Que no se están qué? Privando. En Privando el, aquí. de lo que no se están privando, en el sentido de que vos crees que el psicoanálisis o los psicoanálisis no están en abstinencia. Y a mí me da la impresión que es difícil, ¿no? Porque ya cuando hablamos de el psicoanálisis, los psicoanálisis, ¿viste? Es como que ahí hay una contradicción intrínseca a lo que es el psicoanálisis en sí mismo, que es que es que la necesidad de hacer comunidad implica todo lo que hablábamos hoy, ¿no? El acuerdo, implica un montón de cosas que frenan el pensamiento, ¿no? Entonces, el psicoanálisis para mí está vivo cuando, cuando, cuando algo rompe de alguna manera, ¿no? Cuando algo del, del no soy, ¿no? Del no soy se pone en juego en relación a el pensamiento, ¿no? Cuando no soy, pienso, ¿no? Dice Lacan, dando vuelta al silogismo de Descartes, ¿no? Eh, eh, para mí es muy importante eso, ¿no? Sostener, defender esa posición de los analistas de,
de que está bueno estar en comunidad, ¿no? Bueno, es necesario, no sé si está bueno o malo. Es necesario el efecto de comunidad, de comprensión, de acuerdo con otros, pero al mismo tiempo es necesario también esta cuestión de, de, de- de que el pensamiento tenga lugar a partir de una sensación, ¿no? De no soy, que es más bien abstinente, que es más bien, viste, que motoriza algo. Es muy difícil a veces, ¿no? A veces me resulta muy difícil ese efecto contradictorio del psicoanálisis en relación a que, bueno, como decía Freud, ¿no? El psicoanálisis no es una cosmovisión. ¿Cómo que no es una conferencia 20, bueno, 1935, la última conferencia, la 35 creo que es, ¿no? El psicoanálisis no es una cosmovisión. No, la ciencia quiere armar una cosmovisión, pero el psicoanálisis no. El psicoanálisis viene a poner en cuestión todo todas las cosmovisiones existentes, digamos, ¿no? ¿Cómo lo pone en cuestión? Bueno, el efecto mismo de sujeto, de división subjetiva. Entonces, ahí me parece que el síntoma mismo pone en cuestión eso, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un punto donde el psicoanálisis va a subsistir y a persistir cuanto menos parroquia haya y más pensamiento, digamos. Y así, como te digo eso, te digo que es necesario la parroquia en algún punto. No sé si la parroquia, el efecto de este, comunidad. de comunidad, ¿no? Es necesario y al mismo tiempo, a la hora de pensar y de que algo nuevo se ponga a, a- a trabajar, digamos, es necesario romper con eso cada vez, ¿no? Romper con eso cada vez, te diría, ¿no? Ahí Sí, me sí, cerré un sí, poquito. sí. Yo creo que, Cada vez romper con eso para después volver a cerrar y volver a romper, ¿no? Una cosa así. Creo sí, que está sí, yo, presente desde que empezamos a charlar exacta, que estoy exactamente. diciendo, ¿no? Sí, Sí. ahora me di cuenta. Bueno, González, te súper agradezco. Nico, amigo, no, yo a vos te agradezco yo a vos. No sé si será interesante algo lo que dijimos acá. Tratá de, tratá de lo que dije yo, por lo menos. Si no, cortarlo, hacerlo bien cortito, pero que quede, viste, más interesante y condensado. Voy a dejarlo tal cual, voy a dejarlo tal cual, porque uno nunca sabe qué es lo interesante para el otro, así que lo vamos a dejar al azar también. Bueno, vamos a ver, uff. Qué difícil, ¿eh? Che, te agradezco la Bueno, invitación, Nico. Sobre todo te agradezco la invitación. Como siempre, charlar con vos es un placer. Traté de sentirme como cuando charlamos en el bar de la Barelita. Se puede hacer bueno, propaganda acá, ¿no? sí, sí, sí. Nos faltó Y te ganó la Marianete, fama. nos faltó Marianete, Me faltó como, Marianete, claro. como para que esto Pero sea así. traté de sentirme en ese mood, digamos, ¿no? Como dicen los pibes ahora, no sé cómo decirlo, en esa frecuencia, ¿no? En la frecuencia de Varela Varelita, ojalá que haya salido de alguna manera y bueno, espero que algo puedas rescatar de esto, Nico. Voy a rescatar bastante, no te preocupes. Un Bueno. abrazo, Nicolete. Che, gracias por la invitación, amigo.